Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este jugador que está pasando actualmente por un momento lamentable desde el punto de vista físico, porque Tomás Nassif, atacante de River que se había ido a préstamo a Banfield, ahora tiene que ser intervenido quirúrgicamente y no podrá jugar por un par de meses. Sin embargo, en este video voy a estar hablando de lo que pretende Gallardo en relación al futbolista con vistas a lo que va a ser el 2026, porque la idea en principio es que el atacante jugará cedido a préstamo en el taladro durante todo este año y a partir del año que viene volviera ya con muchísimos minutos en SIVA y con más regularidad y competitividad de la que hubiera conseguido si es que se quedaba en River. Obviamente que esta lesión, esta operación a la cual se va a tener que someter, frena un poco lo que es la actualidad del futbolista, pero por lo pronto desde River tienen muchísima confianza. De hecho, su inicio en Banfield fue verdaderamente prometedor y teniendo en cuenta que en el Millonario se había lesionado también anteriormente Agustín Ruberto, muchos inclusive se esperanzaban con que a mitad de año pudiera ser refuerzo de River. Esto lamentablemente no va a pasar por este tema de la lesión en primera instancia y segundo porque había que ver cómo se desarrollaba él en Banfield, pero por lo pronto vale la pena recordar que dentro de aproximadamente 8 o 9 meses River puede traer un buen refuerzo en la delantera. ¡Empecemos! Después de haber tenido un 2024 muy productivo en la reserva, en este último mercado de pases de enero, se decidió que Tomás Nassif se fuera a préstamo a Banfield por un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2025, sin cargo y sin opción de compra. Es verdad que tampoco se le puso cláusula de repesca, sin embargo, ya sabemos cómo sucede en estos casos. Si River pone dinero sobre la mesa, Banfield seguramente se lo hubiera devuelto 6 meses antes, como ya se dio en su momento la situación entre River y Defensa y Justicia con Enzo Fernández. Pero en esta oportunidad la idea igual era que Nassif estuviera durante todo este 2025 en el taladro. Sin embargo, después de lo que fue su arranque, haber convertido 3 goles en los primeros 2 partidos del torneo Apertura, muchos hinchas, obviamente a través de las redes sociales, le pidieron ya a Gallardo que a mitad de año tuviera en cuenta al jugador si es que River podría traerlo de regreso. Está claro también que esto se ve aumentado en lo que respecta a las ganas del hincha por el mal momento en general que han vivido hasta este comienzo de mes de mayo los atacantes de River, porque si Borja, Colidio y Drucio hubieran metido entre los tres 20-25 goles en lo que va del semestre, y yo creo que más allá de que al hincha le gusta mucho que los jugadores surgidos de las divisiones inferiores la rompan en la primera de River en vez de otros equipos, no se pediría a otro atacante más con tantas ganas. A esto se le suma también que justo una semana después de que se dio el préstamo de Nassif, Agustín Ruberto se rompió los ligamentos vistiendo la casaca de la selección argentina sub-20, porque la idea de Gallardo era que el otro atacante que formara parte del plantel no era Nassif, sino que tenía que haber sido Ruberto, y River justo ya había cerrado la transferencia de Nassif cedido a Banfield hasta finales de este 2025. Pero por lo pronto tampoco es que desagradó tanto la situación, en el sentido de que si Nassif podía tener continuidad y regularidad en el conjunto del sur del Gran Buenos Aires, eso le iba a servir de muchísima experiencia, porque si River iba a tener que buscar un delantero en enero del 2026, qué mejor que poder traer a alguien que en condiciones económicas no vas a tener que poner ni un solo dólar, porque está claro que más allá de que Banfield, supongamos que Nassif tuviera un buen rendimiento, seguramente el taladro le iba a pedir a River quedárselo, pero por lo pronto en ese caso, Banfield lo que iba a hacer es realizar una oferta, y si River verdaderamente lo quería, iba a rechazarla, y por eso mismo River hubiera tenido un jugador a coste cero, que todavía lo puede tener. El problema, claro está, es que esta lesión impide que la continuidad y regularidad de Nassif sea ahora tan cercana en el tiempo. Es cierto por lo pronto que en este torneo Apertura solamente queda una jornada por parte de Banfield, porque el taladro no va a clasificar a los octavos de final y además tampoco está disputando torneo internacional, es decir, que queda un partido y recién volverá a jugar a finales del mes de julio, que es cuando comenzaría el torneo Clausura. Parece entonces igual el atacante todavía no estaría disponible para jugar. Ahora voy a estar contando qué es la lesión que tiene y en principio
que se puede dar también la posibilidad de que regrese a River con antelación, pero la realidad es que como el primer objetivo era que el jugador tuviera un recorrido más que positivo en Banfield, yo creo que la idea es que se recupere y que pueda al menos jugar gran parte de la segunda mitad de este año en el conjunto verde y blanco. Veremos si se puede concluir con esta meta para que una vez le toque regresar a River, el jugador sea un refuerzo ya de muchísima más garantía. ¿Y qué le sucedió? En definitiva a Nassif, y motivo por el cual no va a poder jugar con Banfield por lo menos por 3 o 4 meses. La idea es que para el mes de septiembre ya pueda volver a las canchas, pero la realidad es que sería complicado dependiendo de el tiempo de rehabilitación y también de que cada cuerpo es diferente. A lo mejor dentro de 90, 100 días, estamos hablando de 3 meses y medio, ya estaría a disposición, o a lo mejor termina tardando 5 meses, porque son tan distintos y tan diferentes los tiempos en el caso de esta lesión para cada uno de los jugadores, que la realidad es que no se sabe exactamente cuánto tiempo va a estar afuera de las canchas. Lo que sí se sabe es que obviamente va a tardar bastante en volver. Lo que manifestó Banfield a través de un parte médico oficial fue lo siguiente. En el caso de Tomás Nassif, el diagnóstico inicial fue un esguince, tratándose con un enfoque conservador y respetando los tiempos de rehabilitación indicados. En el mismo comunicado, Banfield aclaró que la lesión no evolucionó como se esperaba a la hora de la recuperación, se persistieron las molestias y las limitaciones funcionales que impidieron su reintegro definitivo a la competencia. La realidad es que Nassif se terminó lesionando en la 4ª jornada de este torneo Apertura y desde ahí no terminó regresando. Un esguince de rodilla aproximadamente tarda entre un mes y medio de recuperación, es decir, entre 30 y 45 días. Sin embargo, desde el momento en el cual se lesionó ya han pasado alrededor de 75, es decir, un mes más de lo que tardaría un jugador habitualmente en recuperarse. Así que finalmente los médicos de Banfield terminaron tomando la decisión de que lo mejor era operarlo. Por lo pronto, desde el lado de River, como ya sucedió con otro futbolista, voy a dar un caso idéntico, puede ser que puedan traerlo de nuevo a mitad de año. Ulises Jiménez, jugador que hoy forma parte del plantel de River, de hecho está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y debutó en la primera del más grande en aquel duelo de Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar, el año pasado tenía que estar cedido en Defensa y Justicia hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, como se rompieron los ligamentos cruzados en el mes de mayo y la lesión iba a prácticamente durar todo el préstamo, no vieron oportuno ni desde el lado de la comisión directiva del más grande ni tampoco de la del conjunto de Florencio Varela que el futbolista se quedara en Defensa y Justicia. Así que en el mercado de mitad de año, cuando se abrió la posibilidad de que pueda regresar, lo trajeron de vuelta. Es cierto que la lesión de Nassif no es tan grave y por lo pronto algunos partidos en Banfield podría jugar a finales de este año, pero yo no quiero descartar que si los médicos de River, que seguramente también van a observarlo en algún momento, ven que lo mejor para el futbolista es que regrese a River y a lo mejor se termina cortando el préstamo con antelación, algo que puede ser positivo en lo que respecta a la recuperación del jugador, pero sería negativo si tomamos en cuenta cuál era el objetivo de River y de Tomás Nassif cuando se decidió que se fuera a préstamo a Banfield, porque la realidad es que pudo jugar tan solo 3 encuentros en el taladro, cuando en un principio la idea era que jugara entre 25 y 30, sabiendo que Banfield iba a ser titular. Y esto es clave porque hay muchos jugadores que se van cedidos a otros equipos y que no terminan sumando minutos. Y en el caso de Tomás Nassif lo estaba haciendo y él mismo estaba teniendo un rendimiento más que preponderante, como dije anteriormente, convirtiendo 3 goles en los primeros 2 encuentros disputados. Desde el lado de River y también seguramente desde el lado de Banfield, a mitad de año tomarán la mejor decisión para el futuro del futbolista. ¿Y qué opina Marcelo Gallardo de Tomás Nassif? Durante el año pasado, mientras jugaba en la reserva, hubo muchas oportunidades en las cuales el muñeco lo pudo ver. Sin embargo, y como ya sucedió anteriormente con muchos otros jugadores, lo mejor por parte del muñeco, por lo menos lo que él creía, era que justamente se fuera cedido a Banfield, porque de nada sirve que siga jugando en reserva si ya tiene una edad bastante avanzada. El jugador tiene 21 años cumplidos en enero de este 2025 y la realidad es que en el Millonario no iba a tener lugar en este primer semestre. Porque River como delanteros tiene hoy por hoy a Colidio, a Truzzi, a Borja, a Tapia y a Zubiabre, 5 jugadores y encima
En la cabeza de Gallardo también estaba Agustín Ruberto. Después, como dije anteriormente, lamentablemente una semana después de que se decidió el préstamo de Nassif, Ruberto se terminó rompiendo los ligamentos. No sabemos qué es lo que hubiera pasado si en ese entonces todavía no se hubiera decidido la cesión de este jugador y Ruberto después se hubiera roto los ligamentos. Es decir, si las circunstancias se hubieran dado a la inversa. Por lo pronto, es un futbolista que al muñeco le interesa y mucho. Y la realidad es que una de las razones por las cuales hago este video es porque la idea del entrenador era tener un refuerzo de la delantera con vistas al 2026 con muchísima continuidad en la primera división del fútbol argentino, más allá de los resultados colectivos que podría llegar a lograr en Banfield, porque la realidad es que está en un equipo que hoy por hoy está más cerca de pelear el descenso a finales de este año que de luchar por un título o de ingresar a las copas internacionales. Pero por lo pronto, si ya de por sí el nivel individual de Tomás Nassif era bueno, ya Gallardo lo iba a tener en consideración, porque ya pasó anteriormente con otros jugadores que a lo mejor les pudo haber ido un tanto mejor en lo que respecta a nivel colectivo, pero a nivel individual tenían que demostrarlo. Ha habido muchos casos de jugadores que se han ido a préstamo y después Gallardo los ha tenido en cuenta. Enzo Fernández y Héctor David Martínez en Defensa y Justicia, Cristian Ferreira en Colón de Santa Fe, Lucas Beltrán también en el conjunto santafesino. Es decir, hay algunos futbolistas que han tenido la chance de regresar. Es verdad que tienen que demostrar y después al volver a River ponerse la camiseta del más grande. Está claro que no es lo mismo que estar jugando en un equipo de menor relevancia del fútbol argentino, pero aún así, si un delantero como Nassif, que generalmente a los atacantes se los mide por goles, podía tener ya una muy buena cuota goleadora en Banfield, y uno tiene que pensar que en River inclusive podría ser superior, porque en Banfield no genera seguramente tantas situaciones de gol como las generaría en River. Ya sabemos que hoy por hoy el más grande ha tenido un déficit en el ataque, en el poderío ofensivo a lo largo de este primer semestre del 2025. Y no digo que Tomás Nassif fuera la solución, porque estamos hablando de un hipotético refuerzo para 2026. Inclusive yo no lo pondría en la lista de posibles transferencias a mitad de año si es que el jugador no se hubiera lesionado. Obviamente esto está totalmente descartado en este momento, porque la única manera de que el jugador vuelva a rendir a mitad de año es si se ponen de acuerdo las dos dirigencias, pero en el caso de volver sería para que se recuperase en River, no para que juegue en River en el corto plazo. El hecho de sumar minutos en el más grande va a ser algo que se podrá dar recién a partir del año que viene, por lo que en este momento tienen todos en conjunto que decidir lo mejor para el futuro del jugador. El 2024 de Nassif tuvo muchas idas y vueltas. En general, en gran parte del año pasado, hasta el mes de septiembre aproximadamente, fue suplente en la reserva. Sin embargo, a comienzos de año, Martín de Michelis, el ex entrenador de River, lo había incluido en la lista de buena fe para participar de la Conmebol Libertadores. Después está claro que iba a ser un jugador, por lo menos a mi entender, irrelevante en el sentido de que no iba a sumar minutos. De hecho, podía llegar a ser uno de los jugadores que a mitad de año, cuando se realizase el mercado de pases, saliera de la nómina para ser parte de esas 5 modificaciones que se permiten cuando un equipo clasifica a los octavos de final. Eso no sucedió porque hubo otros jugadores que se fueron en definitiva del plantel de River. Nassif, si bien formó parte de la lista y estaba en las divisiones inferiores, se quedó en reserva, por eso mismo se decidió no sacarlo. Pero la realidad es que fue a partir de septiembre aproximadamente cuando su carrera empezó a cambiar en reserva. Como Agustín Ruberto empezó a jugar de manera más continua en primera, fue ahí cuando Nassif se ganó un lugar en el equipo dirigido por Marcelo Escudero en la tercera división de River, e inclusive tuvo un rendimiento preponderante en lo que fueron las finales del más grande. A finales del año pasado River se coronó con la Copa Proyección de la segunda mitad y también con el trofeo de campeones de la reserva, y Nassif convirtió un gol en la final contra Vélez en el empate 1-1, que posteriormente terminaría ganando River a través de la definición por penales. A partir de ese entonces lo que se empezó a barajar era si el jugador tenía que realizar o no la pretemporada con el plantel profesional. Gallardo no lo terminó llevando a San Martín de los Andes, y eso inclusive sabiendo que para la pretemporada realizada en el sur de nuestro país no iba a tener ni a Zubiabri ni a Ruberto, que iban a estar con la selección argentina sub-20 en el sudamericano disputado en Venezuela. Como ya estaba en la cabeza del entrenador y también de la dirigencia que el jugador debía irse a préstamo, decidieron que
que lo mejor era arreglar su salida lo antes posible. Aún así, hubo que esperar hasta finales de enero para que se terminara de rubricar su préstamo en Banfield. En las categorías inferiores de River dejó una muy buena sensación, pero ya con 21 años próximos a cumplir, porque estoy hablando de que en la reserva estuvo durante el 2024 y 21 años los cumplió en enero del 2025, ya no era óptimo que siguiese en esa categoría. O Gallardo decidía tenerlo en cuenta para el plantel profesional, algo que finalmente no iba a suceder, o se iba a ceder a otro club, que fue finalmente lo que pasó. En Banfield lo recibieron con los brazos abiertos, y acá me parece, y lo vuelvo a repetir, lo que más se lamenta, más allá de que cualquier lesión de un jugador es lamentable, es que este futbolista verdaderamente iba a sumar minutos. Porque hay otros casos, como por ejemplo el de Thiago Serrago, que se fue a préstamo al Aldosivi, que lamentablemente no está teniendo la cantidad de minutos deseados en un equipo que tampoco se encuentra bien, que está en los últimos lugares de la zona A de este torneo Apertura. En el caso de Tomás Nassif, había empezado teniendo muy buen rendimiento e iba a ser un jugador con minutos dentro del terreno de juego. Esperemos, en caso de que River no lo repesque a mitad de año con la complicidad de Banfield, que sobre el final de este 2025 pueda jugar algunos minutos más en el taladro en lo que va a ser el torneo Clausura. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Tomás Nassif se fue a préstamo a Banfield a finales de enero de este 2025 y la cesión tenía como fecha de culminación el 31 de diciembre de este año calendario. Lamentablemente el futbolista se lesionó, lo que en principio se creía que era un simple esguince de rodilla y lo iba a mantener entre 30 a 45 días afuera de las canchas. Finalmente terminó siendo una lesión de mayor gravedad y como no se pudo recuperar de esa grave molestia, desde Banfield decidieron que lo mejor era intervenirlo quirúrgicamente. Y teniendo en cuenta esto, se va a mantener entre 3 y 4 meses afuera de las canchas. La idea es que en septiembre pueda volver a jugar, pero no hay que descartar que a mitad de año, si ambas dirigencias se ponen de acuerdo, River lo repesque como para que termine la recuperación en el club de Núñez. Todavía quizás no es momento de definiciones, pero lo más probable es que durante el transcurso del mes de mayo finalmente se tome una decisión final, porque con vistas al 2026 Marcelo Gallardo lo quería como uno de los delanteros del plantel profesional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.